Buen día. Vamos a esperar un minuto y vamos a comenzar. Bueno, ayer habíamos dejado, antes que se cortara la luz acá en mi casa, que por lo que me avisaron después llegó a las 3 horas y pico, se reanudó el servicio. Estábamos hablando de los municipios, de la recepción constitucional. Los municipios en la Argentina dijimos que tienen entonces jerarquía constitucional porque están nombrados en el artículo 5 de la Constitución, cuando dicen que uno de los requisitos que cada provincia tiene que establecer al sancionar su propia constitución es asegurar el régimen municipal. O sea que ya a partir de 1853 los municipios tienen jerarquía municipal, y el debate que se abre acerca de qué manera tienen que asegurar este régimen municipal, o sea, el debate de la autarquía o de la autonomía, desde el punto de vista de la Constitución Nacional, aparece saldado con la reforma de 1994, donde en el artículo 123, nuevo, incorporado en esa reforma, se establece que los municipios deben ser autónomos o deben gozar de autonomía administrativa, económica, financiera, etc. Esto sería muy fácil si todas las provincias cumplieran con esta premisa de tener en sus constituciones reglamentados los sistemas de municipios autónomos. Lo que ha ocurrido es que esto no pasa en todas las provincias, esencialmente, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que sigue teniendo en su constitución provincial una organización autárquica de todos y cada uno de los 135 municipios que por lo menos hasta el día de hoy existen en la provincia de Buenos Aires. Y digo por lo menos hasta el día de hoy porque en los últimos 20 o 30 años se ha incorporado, ha crecido la cantidad de municipios. Entonces la pregunta es ¿por qué en la provincia de Buenos Aires los municipios se organizan en forma autárquica cuando la Constitución Nacional establece el artículo 123 que esta organización debe ser autónoma? Bueno, acá hay un conflicto constitucional, mejor dicho, hay un conflicto político mucho más importante que el conflicto constitucional, porque desde el punto de vista de la Constitución, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en este capítulo en especial, es absolutamente inconstitucional porque va en contra de la premisa del artículo 123, o sea, se rompe esta relación particular de supra y subordinación que deben tener las normas dentro de un ordenamiento jurídico determinado, si esto decimos que es un concepto aplicable
de supremacía constitucional. Relación de supra y subordinación en que se encuentran las normas en un ordenamiento jurídico particular. En este caso, la relación de supra y subordinación que debe existir entre la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Está roto. Una dice una cosa, otra dice otra. Es tan simple que todos deberían entenderlo. Bueno, lo cierto es que desde 1994 hasta hoy, más de 25 años con esta incongruencia, gran parte de los conflictos que hoy vemos, de este sobrenombre artístico que le han dado a los municipios del Gran Buenos Aires, AMBA, es parte de esta falta de autonomía de los municipios para tomar sus propias decisiones. Tiene un montón de características. Lo cierto es que la Corte no ha opinado sobre este tema desde la sanción de la Constitución, de la reforma de la Constitución Nacional y de la reforma de la Constitución Provincial. Se han intentado numerosas acciones judiciales tendientes a llevar adelante este proceso de inconstitucionalidad, todas con resultado negativo. Parece mentira, pero es así. Tenemos una organización municipal en la provincia de Buenos Aires contraria al régimen general establecido por la Constitución Nacional. Y la Corte de la Provincia no se ha expedido. Fíjense que de los 7 miembros de la Corte de la Provincia, 2 fueron convencionales constituyentes en 1994 por la provincia de Buenos Aires, el doctor Soria y el doctor Genú. Lo que hace más incomprensible aún esta cuestión, la que lo hace mucho más incomprensible, esta cuestión de que no se aboque la justicia al tratamiento de este tema. Esta es la cuestión normativa. Desde el punto de vista de la cuestión teórica, la enorme mayoría de la doctrina, tanto de los constitucionalistas como de los profesores de derecho municipal o de derecho público provincial, adhieren a la posición de los municipios autónomos. Profesores como José María Hernández, como el doctor Zuccherino, como el doctor Bernard en su momento, como los grandes constitucionalistas de la Escuela de La Plata en su momento, que eran propulsores del municipalismo, adhieren a la postura del municipio autónomo. Desde el punto de vista jurisprudencial, las cosas son de esta manera. La Corte no ha opinado, no se ha metido mucho la Corte en temas municipales. Hay viejos fallos de principios del 1900, caso Ferrocarril del Sur, lo que hoy es el Tren Roca, ¿no? Caso Ferrocarril del Sur, la Corte adhiere a una posición más bien cercana a la autarquía de los municipios. Y luego tiene una serie de vaivenes hasta que en 1986, caso Rivademar contra Municipalidad de Rosario, la Corte se pronuncia firmemente a favor de la autonomía del municipio. 1986, creo que fue 86, Rivademar, que era una profesora de música, es Rivademar y otros, contra la Municipalidad de Rosario, era una profesora de música contratada por el municipio, con una serie de horas, cátedra, y en un momento el municipio, por cuestiones económicas, no le renueva los contratos a Rivademar y a decenas de profesores que eran empleados contratados bajo el régimen del contrato de trabajo, contratos aleatorios, precarios, por un plazo determinado. Bueno, y van a la justicia y esto llega a la Corte, los Rivademar y los demás lo que pedían era el régimen de la estabilidad del empleado público. La Municipalidad de Rosario manifiesta que no, que eran contratados aleatorios con un régimen de suelve. A favor de la Municipalidad de Rosario, estableciendo el principio de la autonomía del municipio para llevar adelante diversos tipos de contrataciones laborales. Bueno, un fallo muy interesante para esa época,
pero fue un hito desde el punto de vista de la conceptualización de que la Corte por primera vez reafirmó su posición favorable a la autonomía de los municipios. De Rivademar para acá no ha habido nada similar. De Rivademar para acá la Corte no ha habido nada, por lo cual presumimos que sigue teniendo el mismo pensamiento, porque si no lo hubiera cambiado en algún otro fallo. Entonces, desde el punto de vista jurisprudencial, hay una posición favorable a la autonomía, desde el punto de vista de la doctrina también, desde el punto de vista de la normativa constitucional también. Por lo tanto, parece como medio ilógico que se siga sosteniendo desde algunos ámbitos del derecho administrativo esta posición favorable a la autarquía. En la provincia de Buenos Aires, la Corte de la provincia, en un fallo también posterior a Rivademar, pocos años después, Promenade, caso Promenade con Municipalidad de San Isidro, también resuelve favorablemente a favor de la autonomía. En un caso, acá lo que se estaba discutiendo era la validez de una ordenanza, y la Corte de la provincia le da una especie de jerarquía de ley formal a una ordenanza municipal, generando entonces esta posibilidad de que los municipios legislen en el ámbito de su competencia con una fuerza de ley a través de estos actos administrativos denominados ordenanzas. Caso Promenade fue muy, muy importante, esto repito, contra la Municipalidad de San Isidro, pero después la Corte de la provincia no se vuelve a pedir, y las pocas cosas que ha realizado son más bien tendientes a no avalar procesos de autonomía. O sea, acá hay una fuerte decisión política de no avanzar hacia la autonomía, decisión política compartida tanto por los gobiernos del peronismo como cuando estuvo gobernando Juntos por el Cambio. En ninguno de estos gobiernos se avanzó sustancialmente hacia procesos de autonomía y de resolución de estos conflictos teniendo en cuenta el principio constitucional del artículo 123. Por lo tanto, estamos en una total y absoluta indefensión quienes sostenemos el principio de la autonomía de los municipios. Repito, porque lo dije ayer, la autonomía es esta capacidad de autonormarse, de autolegislarse, de dictar sus propias normas en el marco de su competencia, respetando, por supuesto, los principios de supremacía constitucional. Y la autarquía, o sea, la autonomía es la capacidad de sancionar las propias cartas orgánicas municipales. Ayer creo que cuando se cortó la luz estábamos diciendo que hay aproximadamente casi 200 cartas orgánicas municipales en todo el país, principalmente en las provincias. Las encontramos a lo largo y a lo ancho, pero las encontramos en Río Negro, en Catamarca, en San Juan, en Córdoba. Son provincias decididamente en sus textos constitucionales que alientan la autonomía, y que pequeñas localidades o grandes ciudades tienen sus propias cartas orgánicas, y es muy enriquecedor leerlas, porque aparte establecen las particularidades de cada comunidad. Fíjense que Mar del Plata, creo que yo lo estábamos diciendo ayer, por su población es entre la cuarta y la quinta ciudad del país en cantidad de habitantes, después de Capital Federal, Córdoba, Rosario y La Matanza, estamos palo a palo ahí con la ciudad de La Plata, en cantidad de habitantes, y tanto La Plata como Mar del Plata, como Bahía Blanca, como Junín, como tantas otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, deberían tener la posibilidad de sancionar sus propias cartas orgánicas municipales, que establezcan sus procedimientos legislativos, sus procedimientos de compra y venta de bienes del Estado, sus procedimientos de control a través de tribunales de cuenta locales, su ordenamiento escolar, su ordenamiento por el sistema de transporte, por lo que quieran, desde el punto de vista tributario, impositivo, controles, lo que se les ocurra, y no quedar subordinados, como estamos ahora, a este concepto de la autarquía, donde la competencia de los municipios deviene o de la Constitución provincial en líneas generales y de la ley orgánica
de las municipalidades en líneas particulares, ¿no? O sea, tenemos una ley orgánica de los municipios que legisla y que establece la competencia y los procedimientos internos de los municipios para todos, ¿eh? Para los 135 municipios son considerados igual desde el punto de vista de sus competencias, controles, atribuciones, deberes, obligaciones, etcétera, lo que le quieran poner. Y me parece que esto no es demasiado justo, me parece que esto podría ser distinto, daría condiciones distintas de funcionamiento de los... Yo no digo que todos los municipios en la provincia gocen de autonomía, algunos indudablemente que no lo podrían hacer en función de su poca población y de la poca capacidad tributaria de esa población. Pero municipios que tienen un territorio como el nuestro, en donde se conforma la cuestión económica, en la cuestión industrial, la cuestión ganadera, en la cuestión de servicios turísticos o servicios administrativos, con una gran población, con más de 500.000 cuentas municipales de tributación y con procesos institucionales que puedan ser claros y transparentes, ¿por qué este municipio no podría dictar su propia carta orgánica municipal y ser un municipio autónomo que decida por sí solo, por ejemplo, cuándo comienzan las clases o qué fecha se eligen las autoridades municipales o de qué manera es el procedimiento de control de los actos internos del municipio o de qué manera se establecen los procedimientos de compra y venta de bienes municipales o licitación para comprar bienes públicos. Bueno, tantas modalidades de funcionamiento, o por qué no tener nuestro propio código de ordenamiento territorial, o un solo código de ordenamiento territorial para toda la provincia. O por qué no tener nuestra propia ordenanza de grandes superficies, para regular las grandes superficies. Hoy hay una ley provincial, grandes superficies comerciales, ¿no? Estoy hablando de estos temas de las grandes empresas que vienen a establecer comercios, que esto se regula por una ley provincial, cuando cada municipio podría tener su propia ordenanza de grandes superficies y con eso dirigir o orientar la inversión, porque si yo soy un gran supermercado, por ahí no voy a ir a Vidal, no voy a ir a Pirán, no voy a ir a Maipú, quiero venir a Mar del Plata, pero en Mar del Plata me encuentro que hay decenas de almaceneros que con mi presencia van a tener mermada su propia capacidad de venta. Bueno, y hay forma de regular o interactuar. Y por ahí entonces el municipio debería regular esto, los lugares. Bueno, está bien, yo quiero las grandes superficies, pero en zonas que hoy no están desarrolladas comercialmente, en las zonas a los ingresos de las ciudades, como lo se ha regulado en otros lugares. Bueno, pongamos ejemplos a favor o en contra, pero esta capacidad de autodecidir es la que hoy no tienen los municipios en la provincia de Buenos Aires y todo se hace a través de leyes provinciales que unifican y regulan en forma única para toda la provincia o de la ley orgánica de las municipalidades que establece los procedimientos. ¿Preguntas o dudas con respecto a esto? Habría un montón de temas que hablar de la autonomía o de la autarquía. No, profe Graciela, le quería hacer un comentario. Yo estuve buscando, yo vivo en el municipio de Mar Chiquita, y estuve buscando en la página nuestra del municipio algún estatuto o normativa o algo que hubiera vigente, pero la verdad es que no encontré nada. No, la Eso, ley orgánica, digamos, ¿cuáles son las normas generales que rigen a todos los municipios? La Constitución provincial, en el capítulo de las atribuciones de los municipios, y la ley orgánica de las municipalidades. El intendente de Mar Chiquita usa el mismo procedimiento cuando tiene que comprar un camión que el intendente de General Pueyrredón, o que el claro, intendente de Juan, o que el intendente de Lanús, o el intendente de Quilmes. Lo que pasa es que por la escala, el mismo procedimiento con diversas escalas genera a veces situaciones complejas. Mar Chiquita tiene la particularidad
de que es un municipio, o sea, municipio Sí, partido de más chiquita, que tiene una localidad cabecera, como Mar del Plata, es la localidad cabecera y después localidades aledañas. Mar del Plata tiene la ciudad de Batán, y tiene Camet, y tiene Colonia Barragán como localidades aledañas, y más chiquita tiene otras, ¿no? Tiene la ciudad cabecera que es Vidal, y tiene una Vidal. serie de localidades aledañas que es Pirán, Mm. Sí, Santa y después le Clara. quería comentar cuando usted comentó de los grandes centros comerciales, lo que sucedió acá en Mar del Plata, cuando se quiso instalar el ICI, que fue muchos años de debate. No sé si recuerda el ICI que ¿Cómo no se... voy a recordarlo? Sí, sí. Sí, Un lugar bueno, acá, abandonado que era el parque de diversiones, viene una empresa que da. Bueno, lo que pasa es que se oponen los pequeños. Bueno, claro, esos eso. son los debates que se dan en la ciudad. No nos tiene que asustar los Y debates acá en que lo se dan en la ciudad. chiquito, en un municipio Yo no chiquito como compraría el el ICI porque nuestro, es de mala calidad, pero me parece bueno. ¿Cómo? en un municipio ¿Cómo que chiquito como dijo? el nuestro pasó algo Sí. parecido cuando vinieron a instalarse los chinos, que no los dejaban entrar acá, a los chinos, y pusieron un centro comercial, pero en las afueras, Pero donde eso está la es. rotonda de entrada. Y después que entraron ahí, ya los chinos se instalaron ahí, y después ya se Pero ellos instalaron van a. adentro. Pero era algo local. ¿Y por Y pero imagínense hace 100 años cuando venían nuestros abuelos o bisabuelos, venían, uy, los tanos, uy, los gallegos. Pasaba lo mismo que a los chinos. Sí, El chino que pone en la despensa, un autoservicio, eso no está prohibido. Y fíjense cómo lo generalizamos, los chinos. ¿Eh? sí. Los tipos vienen a trabajar, bueno, habrá que controlarlos. Pasa que es el rol del Sí, los Estado, pusieron controlar afuera, la en calidad la de la rotonda de mercadería. ingreso, afuera, lejos los pusieron. No los pusieron, estos se habrán instalado, porque nadie los trajo y los puso, ¿no? Se habrán instalado Sí, no, ahí. hicieron como una Bueno, los municipios ordenanza pueden o algo, establecer sí. áreas particulares, pueden establecer los municipios áreas particulares para el desarrollo de tal o cual comercio. ¿Sí? Mm, Eso en función del desarrollo urbano, si queremos que la ciudad crezca para un lado, para el otro, favorecemos con normas constructivas más rígidas o más flexibles, o con la provisión de servicios públicos. Entonces el municipio tiene un rol orientador desde el punto de vista del comercio, de la cuestión urbanística. Pero bueno, eso mucho más fácil sería si los municipios fueran autónomos y tuvieran la capacidad de tener su propia carta orgánica y dejar establecido el tema en la solución que la mayoría de la población le dé sobre, por ejemplo, las grandes superficies comerciales. Porque por ahí en la ciudad de Vidal no quieren a los chinos, pero yo sé que mucha gente de Vidal viene los fines de semana al Carrefour a hacer las compras. mm. Entonces, pudiendo tener por ahí un supermercado en su pueblo, se vienen a marcar. Pero son particularidades. Y ese es el debate del municipio. En el municipio no se debate la ley externa, se debate las cosas de, cuando el debate es más amplio a través del municipio autónomo, que discute otras cosas. Ustedes van a la ciudad de Córdoba, que algún día llegan a ir a Córdoba, si podemos volver a salir de acá, pasen a una librería, cómprense la carta orgánica o bájenla por internet, carta orgánica de la ciudad de Córdoba, fíjense lo que es un municipio de más de 1.200.000 habitantes, ordenado bajo una constitución local, una carta orgánica local, que establece los derechos y obligaciones de los habitantes de la ciudad de Córdoba y el funcionamiento de sus instituciones, cómo funciona el Ejecutivo, cómo funciona el Legislativo, cómo funciona el Tribunal de Cuentas local, de qué manera se hacen las ordenanzas, con qué mayorías, en qué tiempos, cómo se votan los presupuestos. Bueno, todo lo que en la provincia de Buenos Aires está legislado en un ordenamiento único, que es la ley orgánica de los municipios, en otras ciudades tiene su propia legislación local. Aquí aparece también la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ahora tiene trascendencia, ahora la vemos por televisión, ahora hablamos de sus autoridades, pero siempre existió la ciudad de Buenos Aires, siempre fue un conflicto, no ahora el tema de la pandemia, siempre la ciudad de Buenos Aires fue un conflicto
¿Por qué? Porque nace en forma conflictiva en 1880, a través de la ley de federalización, donde previamente la provincia de Buenos Aires cede territorio y luego el Congreso de la Nación vota la ley creando esta capital federal, sede de las autoridades nacionales, porque hasta ese momento las autoridades nacionales, si bien residían en la ciudad de Buenos Aires, residían a título de inquilinos. Y anteriormente, de 1853 y 1860, residían en la ciudad de Paraná. Recién en 1880 empieza a solucionarse la cuestión capital, también producto de la insistencia de muchos gobernadores de provincia que querían resolver este tema, establecer un distrito federal, sede de las autoridades nacionales, donde funcionen el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con competencia en todo el país. Una solución parecida o similar a la que se hace en Estados Unidos con la ciudad de Washington, que es una ciudad inventada. No había nada ahí, se inventa la ciudad para establecer los edificios públicos, o lo que hace mucho después de esto, lo que hace Brasil con la ciudad donde residen las autoridades, ¿no? En Brasilia, y en San Pablo y en Río de Janeiro. En Brasilia, una ciudad inventada para ser sede de las autoridades federales. Entonces, bueno, Buenos Aires tiene esta cuestión porque los porteños se resisten históricamente a esto. El gobernador, lo contamos en alguna clase, el gobernador Carlos Tejedor se resiste, enfrenta a las fuerzas nacionales. En una primera situación las vence, las fuerzas nacionales retroceden y después, bueno, Tejedor es derrotado y se rinde y renuncia como gobernador. Y bueno, y sigue la institucionalidad, pero hay más de 3.000 muertos en ese momento. 1980, que para esa época era mucho, ¿no? Más de 3.000 muertos en enfrentamientos militares entre tropas provinciales y tropas nacionales. Y a partir de ahí comienza este tema de la ciudad de Buenos Aires, sede de las autoridades nacionales, y la provincia elige otro territorio a 60 kilómetros, y ahí se funda la ciudad de La Plata, para que sea sede de las autoridades provinciales. La ciudad de La Plata no existía hasta ese momento, y el gobernador, que es Dardo Rocha, es quien la crea, y donde se van asentando los edificios públicos y hacen a lo que hoy es la ciudad de La Plata. Pero las autoridades nacionales residen entonces en la ciudad que se designe capital, dice el artículo 3, y por ley se designó capital a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, y hasta 1994, la ciudad de Buenos Aires no elegía a sus intendentes. El intendente de la ciudad de Buenos Aires era designado directamente por el presidente. El presidente de la nación, que residía en esa ciudad, designaba, porque así lo establecía la Constitución, entre las jefaturas presidenciales había una en donde el presidente era jefe inmediato y local de la capital federal. Y en función de esto designaba a su intendente. Sí le quedaba a la ciudad de Buenos Aires la capacidad de designar a través de procesos electorales a su órgano legislativo, que se llamaba Consejo Deliberante, y que se integraba desde el punto de vista de su composición a través de concejales electos en elecciones populares. Estaba integrado por 60 integrantes que salían de las 60 circunscripciones electorales en las cuales se dividía Buenos Aires, se dividía en parroquias. Era muy habitual en esas ciudades, en Córdoba también, dividir administrativa o electoralmente a un municipio en parroquias. ¿Por qué? Porque era donde la gente se anotaba cuando se la bautizaba. En las épocas anteriores, que no existían los documentos, porque el documento de identidad arranca con el primer empadronamiento después de la ley Sáenz Peña, en 1912, 1914. Hasta ese momento no había documentos de identidad. Entonces, ¿cómo hacía la gente para ir a votar?
¿cómo hacía alguien para ir a votar si no podía demostrar su identidad? ¿Dónde estaba registrada esa persona? En el lugar donde fue bautizada, en las parroquias. Ahí estaban los libros parroquiales. Entonces había autoridades de mesa que, si tenían la buena voluntad, porque había que ser vecino, pues por lo general la gente no se nacía en un lugar y no se mudaba muchas veces, y si era un buen vecino y un buen concurrente a las misas parroquiales, las autoridades de mesa constataban que tal señor, que decía llamarse fulano de tal, está anotado en el libro de bautismo y aparte es asiduo concurrente a esta iglesia y por lo tanto votaba. Y si uno no podía probar eso, no votaba. No votaba. Entonces era muy habitual dividir los circuitos electorales en parroquias. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires durante muchos años esto fue así. Fíjense, a punto tal ocurre esto, ahora cambiando un poco de tema, que cuando Hipólito Yrigoyen anota su candidatura a presidente de la Nación, en aquel momento en aquel momento uno de los requisitos para ser presidente era pertenecer al culto católico apostólico romano. Esto se elimina en la reforma del 94 por otras circunstancias. Y Yrigoyen era un confeso ateo, o sea que no profesaba una religión particular. Entonces se había puesto en duda su capacidad para ser candidato, porque no cumplía con alguno de los requisitos establecidos en la Constitución. ¿Cómo prueba su confesionalidad católica? Con el acta de bautismo. Él manda a buscar, a través de algún amigo y un escribano público, una copia del acta de bautismo, esa copia del acta de bautismo a la Junta Electoral Nacional para ingresar su candidatura. Entonces prueba la confesionalidad con un acta de bautismo, que es la única prueba documental que por lo menos podía haber en ese tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es la ciudad de Buenos Aires? A partir de la reforma del 94 se genera esto de la autonomía, ¿no? La capacidad de dictar su propia carta orgánica. Buenos Aires tiene una constitución local, elige sus propias autoridades, empezó a elegir su jefe de gobierno, o sea, intendente o jefe de gobierno son sinónimos, su órgano legislativo sigue siendo constituido por elección popular, empieza a organizar su justicia, la justicia local, transita el debate de su propia policía. Ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación, hay todo un debate acerca de la policía de la ciudad, que sería nuestra policía bonaerense, o la policía de la provincia de Entre Ríos, la policía local. Todos los argumentos o los elementos que una ciudad autónoma tiene. La pregunta es, ¿por qué le decimos ciudad autónoma y no provincia? Porque esta ciudad autónoma tiene su propia constitución, como todas las provincias, elige sus autoridades, como todas las provincias, tiene su policía, como todas las provincias, tiene su poder judicial, como todas las provincias, tiene 2 senadores, como todas las provincias, puede ser intervenida, como todas las provincias. Pero, ¿es una provincia la ciudad autónoma de Buenos Aires? No, no es una provincia. Pero tiene todas las características. Las 2 más fuertes es que puede ser intervenida y elige senadores. Y acá se daría todo un debate en cuanto a qué pasa en la hipótesis. ¿Qué pasa si el día de mañana el gobierno federal se asienta en otro lugar? Se federaliza un territorio en el centro de la provincia de Santiago del Estero y ahí se trasladan las autoridades, se crea un nuevo distrito. Se crea un nuevo distrito federal, sede de las autoridades nacionales. Podría ser,
Bueno, entonces muchos se plantean qué pasaría con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Algunos dicen, bueno, nada, quedaría así con ese nombre, sería un territorio que no sería más sede de las autoridades nacionales, pero seguiría con su propia constitución local, con la elección de sus propias autoridades. Otros dicen, digamos, se perdería el objetivo de 1880 de la ley de federalización y ese territorio debería volver a la provincia de Buenos Aires, porque el territorio de la actual ciudad autónoma de Buenos Aires originariamente pertenecía a la provincia y era la sede de las autoridades provinciales. Entonces muchos dicen, si la capital se traslada, este debate se da en 1985 cuando se produce todo el debate del traslado de la capital a Viedma, y muchos decían, bueno, ¿qué pasa con este territorio? Algunos decían, bueno, que quede tal cual está, y otros decían, no, que se lo devuelva a la provincia de Buenos Aires. Y ese que me parece que fue el tema central, ¿no?, del debate. Pero bueno, esto es una incógnita. Esto es una incógnita. En 1995, cuando se da el debate para la primera elección de jefe de gobierno, o intendente, a ellos les gusta decir jefe de gobierno, como si fuera una cuestión distinta. Son intendentes. El pelado Larreta es el intendente de Buenos Aires, nada más. A él le gusta decir jefe de gobierno como les ha gustado a todos. ¿Mm? El debate de 1995 era quién convocaba las elecciones. El presidente era el presidente Menem, el procurador general de la Nación era el doctor Becerra, y los partidos políticos de la ciudad de Buenos Aires hacen un planteo manifestando que el Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires era el que debía hacer la convocatoria a las primeras elecciones. Y el gobierno nacional dice que no, que es el presidente de la nación el que tiene que hacer la convocatoria a las primeras elecciones. Y se la pasan discutiendo acerca de quién convocaba, si era el presidente de la nación o el órgano legislativo de la ciudad de Buenos Aires. Esto se judicializa, se lo conoce como el caso de Becerra, y la Corte termina dándole la razón, diciendo que tiene que convocar al presidente, pero eso es lo anecdótico. La Corte, cuando analiza qué es la ciudad de Buenos Aires, la define de esta manera: una organización con un estatus jurídico muy particular. Yo siempre dije que los de la Corte eran unos capos, ¿no? Porque no dicen nada. Cuando no quieren decir nada, no dicen nada. Sí. Alejandro, ¿qué vas a decir? Sí, justo cuando dio la definición, justito cuando dio la definición de la Corte, que dio la Corte, se entrecortó un poco. Que dijo que, ¿cómo es? Que es una ciudad que tiene un estatus jurídico muy particular. Particular. Hay nada más que eso. Como mi suegra. No dijo nada la Corte. Estatus jurídico muy particular. Eso y lavarse las manos, eso y no meterse en el fondo de la cuestión es lo mismo. La Corte no son tontos los que llegan a la Corte. Primer tema. La Corte es un poder del Estado con la misma capacidad y jerarquía que el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo. Lo que pasa es que la Corte controla la constitucionalidad de las leyes y controla la constitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo. Pero también el Poder Legislativo puede hacerle juicio político y destituirlo. Y el Poder Ejecutivo participa en su designación, o sea que hay controles, hay pesos y contrapesos, hay controles interórganos. Pero la Corte no llega a cualquiera. Y cuando la Corte habla,
hay que tener el oído muy preparado. Cuando ustedes sean abogados, tienen que tener el oído muy preparado para ver qué está diciendo la Corte. En este caso, la Corte no se quiso meter en un conflicto político, porque ya en 1995 no importaba quién convocara las elecciones, todos sabían quién iba a ganar las elecciones. Por lo tanto, jugarse en una cuestión de discutir autonomías para el Consejo Deliberante o facultades para el Poder Ejecutivo no era importante. Y evade el debate, evade la Corte el debate, y nunca más lo volvió a retomar, diciendo que la ciudad de Buenos Aires tiene un estatus jurídico muy particular. No la define como provincia, no la define como provincia, diciendo que tiene un estatus jurídico muy particular, que en definitiva es el que surge de la Constitución. Fíjense que ahora, desde el punto de vista de esta emergencia sanitaria, las decisiones, cuando el presidente de la Nación habla de que él consulta con los gobernadores y con el jefe de gobierno tiene el rol de gobernador, tiene nombres distintos, pero desde el punto de vista de la provincia más, aunque no tiene el nombre de provincia. Una provincia muy chiquita en territorio, pero muy grande y muy importante en población y en repercusión política, indudablemente. Es un conflicto, es un problema la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero no lo es ahora, lo ha sido desde 1853. Entonces no nos tiene que asustar esta situación de controversia entre el jefe de gobierno y el presidente, entre el jefe de gobierno y el gobernador, porque siempre, con sus más y con sus menos, siempre ha habido tironeos. Siempre ha habido tironeos. Fíjense que en la presidencia de Perón, fue Perón el que hace la General Paz. Cuando gobernaba Perón a partir de 1946, los municipios del Gran Buenos Aires existían, pero eran lugares alejados todavía de la ciudad de Buenos Aires, muy descampados en sus límites. Y ahí viene todo el proceso de migración interna, donde se crea ese cinturón industrial. Y Perón es el que manda a construir la General Paz para rodear a la ciudad de Buenos Aires y marcar definitivamente los límites de cuál es la ciudad. Todos sabían cuál era, porque había una calle, indudablemente, pero hacer una autopista y lo que hoy es la General Paz marca esa diferencia. Se la toma, argentino la tiene incorporada conceptualmente como un límite, como una frontera, cuando en definitiva es una avenida que divide dos municipios, de un lado y del otro, pero hay toda una imagen que nos va quedando en reflejos, y vemos cómo existen estas discusiones entre el presidente y el gobernador, o el gobernador y el jefe de gobierno. No pasa nada, me parece que no, es todo para que nos entretengamos. Lo que pasa que sí, en la ciudad de Buenos Aires, por su ubicación, por la existencia del puerto, por la existencia de los ministerios, tiene un gran porcentaje tiene un gran porcentaje de empleado público, la Universidad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, los ministerios nacionales, y la concentración de bancos, hace que sea una ciudad con una gran capacidad tributaria, con un buen ordenamiento urbano, y la hace distinta. Entonces hay cierta envidia, ¿no? Hay muchos que le tienen cierta envidia, pero bueno, esta es la Argentina que nos toca vivir. Vamos a parar 5 profe, minutitos. le hago un comentario también chiquito, sí. Que también con Tierra del Fuego se provincializó en un momento, porque Tierra del Fuego era territorio nacional, y en el año 90 pasó a ser provincia. Pero recién en el año 1990, por una presentación que hizo el doctor Alfonsín en el 86, que solicitó que se provincialice. Y recién en el año 1990 se provincializó. Sí, pero es una ley.
Tierra del Fuego es provincia por una ley del Congreso, como es Sí, provincia de La Pampa por ley del Congreso, Neuquén, Río Negro, claro, pero Santa Cruz, hasta ese Jujuy, momento no Misiones, era. Formosa. Eran territorios nacionales. Ahora Sí, vamos a hablar un poquito de esto. Eran territorios nacionales con gobernadores designados por el propio presidente, gobernadores territoriales, que residían, yo que sé, alguno en Ushuaia, otro en Comodoro Rivadavia, no sé. Pero bueno, la Argentina de 1853, que sanciona la Constitución, no es la misma Argentina de hoy, 2021. Lo dijimos en alguna clase, la Argentina ha extendido su territorio. Ha extendido su territorio. Y el último territorio en convertirse en provincia, que era un territorio nacional, fue la provincia de Tierra del Fuego. Pero era el territorio nacional y tenía su autoridad, designada por el presidente, tenía su legislatura territorial, donde los fueguinos elegían un órgano legislativo territorial que sancionaba leyes territoriales, tenía sus autoridades comunales, elegían su intendente en Ushuaia, su intendente en Río Grande. En 1983, la ley electoral de aquel momento también establecía que se elegían diputados nacionales por los territorios nacionales, que eran dos, y con la particularidad que iban a no elegían senadores los territorios, no elegían senadores, pero sí elegían diputados. Y iban a la Cámara y los diputados tenían voz, pero no voto. Tenían voz, pero no voto, porque se los llamaba diputados territoriales. Esto termina en 1990, 1992, por ahí se provincializa el territorio nacional de Tierra del Fuego. Y bueno, y adquiere las condiciones de provincia, gobernador electo, sancionan su propia constitución, eligen sus senadores, sus diputados nacionales, y fue el último territorio. Los anteriores territorios se habían convertido a provincia en la década entre 1955 y 1960, en esos 5, 6, 7 años, 62, la totalidad de los territorios nacionales se convierte en provincia. La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Chubut. El territorio de los Andes se reparte entre Catamarca y La Rioja, Formosa, Misiones. Son lo que en el derecho público provincial se define como nuevas provincias. Se las define el maestro Frías, las definía como nuevas provincias, que son las provincias que aparecen entre la década del 50 y la década del 60, donde se convierten en provincia por ley del Congreso, se convierten en provincia por ley del Congreso y sancionan sus propias constituciones y ahí arranca. Bueno, dejamos acá, volvemos en 5 o 6 minutos, tengo que llamar a la grúa porque se me pinchó una goma del auto y la verdad que no tengo ganas de cambiarla a esta altura. Así que bueno, hago ese trámite y continuamos.
Bueno, seguimos. ¿Están? Bueno, ya llamé al Automóvil Club, espero que venga rápido. Vamos a hablar de un tema que surge acá, pero que es parte del programa, que son los elementos del Estado. Estábamos viendo el federalismo, uno de los temas importantes para ver cuáles son los elementos del Estado. Esto ustedes lo han estudiado seguramente en Derecho Político, Teoría del Estado, no sé cómo se llama ahora, pero bueno, más allá del nombre de la materia, los contenidos deben ser los mismos. Uno de los elementos es el territorio, otro es la población, y el otro es el poder. Del poder nos vamos a ocupar más adelante, vamos a hablar del territorio y la población como dos elementos sustanciales de todo Estado, en este caso del Estado nacional o de los estados provinciales. El territorio de la Argentina es un territorio muy particular por su gran extensión, es uno de los países más grandes del mundo, y los límites los fija el Congreso. Creo que en las primeras clases yo hablé de la tergiversación del lenguaje, como si en este último año en la Argentina haya cambiado todo, pero yo me niego a pensar que las cosas han cambiado así. La Argentina tiene fronteras internacionales, límites internacionales que se fijan por ley del Congreso, por tratado, o sea, tratado con los países vecinos y ese tratado ratificado por ley. Pero la fijación de los límites es una convención, de acuerdo a las características particulares que la Argentina, o las buenas relaciones o malas relaciones que la Argentina pueda tener con sus vecinos. Fíjense que tenemos muchos vecinos y en muchos casos con conflicto. Tenemos como vecino Uruguay, y el límite con Uruguay es el Tratado del Río de la Plata, porque no hay un límite terrestre. Tenemos límites fluviales, tenemos dos ríos que nos limitan, el Río de la Plata y el río Uruguay, dos ríos que tienen las mismas particularidades, son ríos navegables, pero el Río de la Plata, como es la boca de entrada al continente y después se convierte en el río Paraná, que es un río navegable también internacional, tiene sus particularidades. Con Uruguay, después de muchas negociaciones, se firmó el Tratado del Río de la Plata, que establece el límite. Y el río Uruguay es un río también muy particular, donde también hay un tratado de límites por el río Uruguay. Los ríos internacionales tienen una característica: un río internacional que divide un país y el otro, el límite no es el justo medio entre las dos costas. No es el justo medio, porque entre una orilla y la otra orilla puede haber, yo qué sé, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Si hubiera 20 kilómetros, para algunos el sentido común diría, bueno, si entre esta orilla y la orilla de enfrente hay 20 kilómetros, el límite es el kilómetro 10 dentro del río. Bueno, eso no es así. En ningún caso, cuando son ríos navegables. Cuando son ríos no navegables, cuando son los límites son ríos no navegables, la frontera es la mitad del río, indudablemente. Pero cuando son ríos navegables, la frontera es la línea de puntos más profunda de su canal navegable. Lo que en términos náuticos se llama el talbot, la línea de puntos más profunda de su canal navegable. Y el canal navegable no necesariamente pasa por la mitad del río. El canal navegable, que es el sector de mayor profundidad por donde transitan las embarcaciones náuticas, puede tener un camino sinuoso y se puede acercar en algún momento más a un lado y se puede acercar en otro momento más al otro lado, y según por donde naveguen los buques de mayor calado, que ese es el canal navegable, que tiene que estar señalizado y bollado, ese es el límite internacional. Y esto se fija por tratados. Hay que
hay que balizar el río, hay servicios de hidrografía naval en la Argentina y en los países limítrofes, se establece cuál es los puntos de más profundidad por donde va el canal, ese canal después hay que dragarlo, y esto se establece a través de un tratado. Un tratado entre dos países soberanos que fijan sus límites. Así la Argentina lo ha fijado con Uruguay, no ha habido demasiado problema, inclusive el Tratado del Río de la Plata hasta establece no solamente los límites entre ambos países, por lo menos a la altura del inicio del río, sino también el tema de la pesca. Fíjense que hay barcos, el Río de la Plata llega más o menos hasta San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, y van a ver ustedes que hay toda una línea y hay barcos pesqueros uruguayos que por ahí están pescando frente a la bahía de San Borombón, porque ese es el extremo del río, hasta donde se mezclan las aguas dulces y saladas, y por ahí hay barcos uruguayos que aparecen pescando bastante cerca de la costa argentina. Bueno, ese es el límite del Río de la Plata, que no es solamente lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende por muchos kilómetros más. Entonces, cuando hay fronteras naturales, como que por lo general tiene la Argentina, los límites nuestros con otros países se han convenido a través de tratados, fronteras naturales como un río, toda la Mesopotamia, ¿no? El río Uruguay por el otro lado, el río Iguazú, que también nos separa de Brasil y de Paraguay, el río Pilcomayo, todo ese sector del noreste argentino está definido sus límites por río, entonces hay poca discusión. Por el otro lado tenemos la cordillera de los Andes, que es el otro límite que ha generado muchas controversias con el país vecino de Chile, porque bueno, todos desde la pampa húmeda lo vemos nosotros y decimos, bueno, la cordillera es el límite, pero hay que vivir en la cordillera para darse cuenta que la cordillera no es una línea sucesiva de montañas, una atrás de otra, y que sea fácil definir de qué lado está un país y de qué lado está el otro país. Entonces, y esto generó mucho, son casi 4.000 kilómetros, 4.000 kilómetros de montañas, altas, bajas, medianas, cordillera, precordillera, meseta, hasta una laguna al fondo, abajo de todo, laguna del desierto, que tuvo que haber un pacto, un tratado particular en la zona de los glaciares. Y eso ha generado muchísima controversia y ha tenido en vilo a la Argentina y a Chile durante muchísimos años y en 2 o 3 oportunidades a punto de agarrarlos a tiros con la República de Chile por unos límites. Y la Argentina tiene tratados. El último fue el Tratado de Paz y Amistad por las islas Picton, Nueva y Lennox, ¿no? Que son las que dividen el estrecho de Magallanes y definen de qué un lado está un país y de qué lado está el otro. Pero en términos generales, la Argentina, a través del trabajo del Perito Moreno y de otros también investigadores chilenos, ha definido como límite la línea de altas cumbres divisorias de aguas. O sea, un concepto general. En aquel momento la topografía era toda manual, había que estar en el territorio. Hoy la topografía hasta se puede analizar vía satelital, pero en la época del Perito Moreno no había satélites y había que estar en la montaña y había geólogos de un lado, científicos de un lado y científicos del otro, y se llega al acuerdo político de dividir la cordillera, de qué lado está Chile y de qué lado está Argentina, porque no es una montaña, son decenas de montañas que dividen un país del otro, y el límite pasa por el sistema de altas cumbres, o sea, el punto más alto de cada montaña, pero no de cualquier montaña, de las que dividen aguas. De las montañas cuando se derriten los glaciales de sus cimas, el agua va para un lado o el agua va para el otro. Y este fue un trabajo de décadas de definir las altas cumbres que dividen agua, porque por ahí una montaña no divide agua, todo su
su derrame va para el Atlántico o todo su derrame va para el Pacífico, y eso entonces pertenecen a un país o al otro. Pero las que dividen aguas, las que marcan la divisoria de aguas, pero no cualquier montaña, las más altas cumbres que dividen agua, ahí se van fijando los puntos y ahí se va fijando la frontera entre un país y otro. Fíjense que es una tarea impresionante la que se hace para establecer a través de una geografía tan complicada como la cordillera de los Andes, de qué lado queda un país y de qué lado queda el otro país. En el norte argentino es más difícil, ahí se apela a paralelos y a meridianos. Fíjense que el límite que tenemos con Bolivia es un límite casi inexistente. Uno puede pasar caminando de Salta a Bolivia, caminando. Hay un pequeño arroyo que por lo general no tiene agua, y hay un mojón, y uno sale a hacer las compras en La Quiaca, y sale a tomar una cerveza con un amigo en La Quiaca, y siguen caminando y pasan el mojón y entran al pueblo de Villazón, en Bolivia, y están ya en el otro país. Y por ahí ni se enteraron, no salen a jugar al fútbol, o van a hacer las compras de un lado y del otro, o van a cargar nafta de un lado y del otro, o van a comer a un restaurante de un lado y del otro, y son límites ya políticos. Entonces los límites pueden ser físicos, cuando hay un valle, una montaña, un río, o políticos, cuando se acuerdan a través de tratados y dicen tal meridiano, tal paralelo, en este caso con Bolivia es un paralelo, y se pone un mojón, y a kilómetros de ese mojón un puesto fronterizo de un país y del otro, un puesto de aduana, un puesto de migraciones. Y en muchos lugares, fíjense en Europa se puede ir caminando a veces de un país a otro país, ¿no? Porque son paralelos o meridianos que dividen o rutas o ciudades. Es muy habitual verlo en el norte de Europa, en Bélgica, en Holanda, Uruguay, en otros lugares del mundo también límites que son convenciones particulares cuando los gobiernos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo se marca todo esto, sea político, sea físico, a través de un tratado? El tratado lo inicia y lo negocia el Poder Ejecutivo y lo aprueba el Congreso. Entonces tenemos nuestro territorio, en donde hoy ya no tenemos conflictos de límites, porque se han resuelto todos, por tratados con los países vecinos. Este territorio no solamente es la parte física del territorio, sino que comprende todo lo que está por arriba y todo lo que está por abajo. Tenemos un espacio aéreo que también es parte del territorio, donde circulan con los controles propios los aviones nuestros o de países, de banderas o de empresas extranjeras con autorización para ingresar a ese territorio. Y tenemos un subsuelo, que lo vimos en clase, que en donde hasta algún momento las riquezas, los minerales, los recursos naturales del subsuelo eran del Estado Nacional, y ahora, después de la reforma del 94, como debió haber sido siempre, pertenecen a los estados provinciales. Por ese subsuelo es parte del territorio argentino. En ese subsuelo hay agua, hay petróleo, hay gas, puede haber minerales. Entonces tenemos espacio aéreo, subsuelo, territorio, y tenemos el límite marítimo del este, que es el océano Atlántico, que también está regido por tratado. Lo que pasa es que no tenemos nadie enfrente. ¿Cuál es nuestro vecino al este? El mar. Y ahí, bueno, hay convenciones internacionales que no todos los países respetan. Tenemos una zona económica exclusiva hasta la milla 12, o sea, de la línea de costa, que se llama, lo van a ver ustedes en derechos reales, la línea de costa se llama el Camino de Sirga. Y en Mar del Plata tenemos ese problema en las playas del sur, donde a veces sube y baja la marea, y hay algo muy importante en las playas del sur que hace décadas que la gente se roba, que es la arena, que a veces se usa para construcciones, y ahora hay más controles.
Pero el camino de Sirga, ¿cuál es? Es la línea que se traza entre el promedio de las más altas y las más bajas mareas. Es todo un trabajo, y bajas mareas. Ese es el límite, la calle o el camino, en donde uno puede caminar por la playa. Tenemos este problema en las playas del sur, que los concesionarios de la playa del sur se creen que son dueños de la ruta 11 hasta donde rompen las olas. No es así. El concesionario de las playas del sur tendrá su concesión, porque son playas de una familia, que las alquila hasta el camino de Sirga y tienen que marcarlo. Y yo puedo caminar por la costa, por donde rompen las olas, y no entro en la concesión, porque eso no es parte del derecho de propiedad de nadie, sino que es Estado nacional. En ese caso es Estado provincial, que tiene jurisdicción hasta la milla 3, la milla náutica 3, para dentro del mar. Entonces la provincia tiene jurisdicción hasta la milla 3, en donde pueden regular su actividad náutica, recreativa o comercial. Las lanchitas amarillas, que son de jurisdicción provincial, que ya casi no existen, navegan hasta la milla 3. La milla 3 son más o menos 5 kilómetros mar adentro, son 1.600 y moneda, metros cada milla náutica. Entonces hasta la milla 3, jurisdicción provincial. De la 3 a la 12, zona económica exclusiva, o sea, mar argentino, mejor dicho, no es zona económica exclusiva, perdón, mar argentino. El mar argentino termina en la milla 12, que es hasta donde el Estado Nacional Argentino ejerce soberanía absoluta. Ejerce soberanía absoluta y los barcos de otras banderas tienen que pedir autorización para navegar dentro de la milla 12, inclusive tienen que cambiar su bandera y poner el pabellón argentino, porque están sometidos a la ley argentina, por más que sean barcos de turismo, de pesca o de guerra, tienen que navegar bajo autorización. Y entre la milla 12 y la milla 200 es lo que se define como zona económica exclusiva a través de los famosos tratados del mar. Pero no hay aceptación unánime, todavía se está gestando un nuevo tratado del mar, porque hasta la milla 12 es un criterio argentino que es por donde, por el declive de la plataforma continental, nosotros entendemos que nuestro límite externo es la milla 200, hasta donde llega el declive paulatino y lento de nuestra plataforma continental. Pero otros países no aceptan eso. Fíjense que del lado del Pacífico, este concepto de la plataforma continental no existe, porque las costas de Chile y de Perú caen a pico. O sea, Chile tiene muy poca playa, Perú tiene muy poca playa, y después hay como una caída a grandes profundidades, no tienen una plataforma continental como la que tenemos del lado del Atlántico. Del lado del Pacífico los criterios son otros. Y si vamos a Europa, los criterios para determinar los mares territoriales son otros, porque milla 12, imagínense, en el Mediterráneo, o milla 12 en el Mar del Norte, los límites entre los países escandinavos y el continente europeo, la milla 12 invade ya el continente, porque hay menos distancias entre una tierra y un territorio y otro territorio. O sea que el derecho del mar genera esta discusión. La Argentina reclama, y tenemos el conflicto de los 300 o 400 barcos chinos o españoles o europeos que están pescando en la milla 200. Pero cuando la Armada Argentina no está, empiezan a meterse para adentro. Y después van los barcos de guerra argentinos y los sacan para afuera. Y es la pelea del perro con el ratón permanentemente, porque lo que se está discutiendo es la riqueza vitícola que puede haber en esas aguas. No están ahí para otra cosa que no sea para pescar. Y ellos no aceptan el criterio nuestro de la milla 200, como otros tampoco la aceptan. Chile y Perú tienen ese problema. Ellos no pueden aceptar la milla 200 porque tienen otra realidad geográfica y aparte tienen otros problemas pesqueros. Y en Europa ni hablar. Así que bueno, esta es más o menos el debate. Ustedes deberán profundizar sobre el tema de los límites. Límites naturales
físicos de la naturaleza, límites políticos, pero siempre todo por tratado. Y con respecto a las personas, tenemos la dualidad en la Argentina de un doble estándar de personas. Tenemos los nacidos en la Argentina y los nacidos fuera de la Argentina, o sea, el nacional y el extranjero. Nuestra población está compuesta por nacionales. ¿Quiénes son los nacionales? Los que nacen en el territorio argentino. ¿Quiénes son los extranjeros? Los que viven en el territorio argentino sin haber nacido. Esta es la primera clasificación. ¿Hay argentinos que pueden no haber nacido en el territorio argentino? Bueno, hasta la reforma del 94 no, porque lo que prevalecía hasta la reforma del 94 era el ius soli, el derecho del suelo. Es argentino el que nace en este territorio. Pero se agrega, a partir de la reforma del 94, algunos principios del ius sanguinis. Uno es argentino porque los padres son argentinos, por más que hubieran nacido en otro lugar. Es la famosa ciudadanía por opción, que ustedes la tienen ahora en la Constitución, antes estaba discutida. Entonces puede haber, yo tengo mis primas viviendo en España, y mis primas, bueno, una, los hijos no estuvo acá, pero la otra, la más chiquita, tuvo su hijo en España. Entonces él, para el derecho español, nació en España, es español, pero para el derecho argentino, si algún día quiere venir a vivir en la Argentina, tendrá que hacer el trámite de la opción. Opta por la ciudadanía de su padre, en este caso la ciudadanía de su madre. Entonces puede llegar a ser ciudadano argentino, por opción, con un proceso ante la justicia federal. Pero ese es el hijo del argentino, pero puede ser que venga a la Argentina una persona cuyos padres sean españoles, y él nació en España y quiere venir a vivir a la Argentina. Entonces un extranjero primero obtendrá su residencia, porque puede venir como turista, puede estar hasta cierta cantidad de tiempo como turista y después irse, es habitual. Ahora no hay turismo, pero es habitual que venga el turista, está un par de semanas y se vuelve. Ese es un extranjero turista que cuando vive en la Argentina tiene los mismos derechos y garantías de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional trata al extranjero con los mismos derechos y garantías que en Argentina. Inclusive el extranjero, turista o no, puede adquirir bienes, puede casarse, bueno, esto puede hacer toda la vida del nacional. Pero hay extranjeros que vienen y se radican, entonces obtienen la residencia y obtienen la documentación de extranjero, esos famosos DNI 92 millones, 93 millones, que los tienen los extranjeros que tienen residencia, y como extranjeros residentes tienen todos los derechos y garantías, inclusive hasta pueden ejercer el derecho de voto en algunas categorías según la provincia en donde viva. Pero aparte ese extranjero adquiere su documento sin perder su condición de extranjero. El extranjero puede mantenerse en el territorio nacional sin perder su condición de extranjero. Pero también puede, lo que la Constitución dice, naturalizarse, o sea, convertirse en ciudadano argentino. Ese proceso de naturalización que hacen muchos, ya la persona, cuando se registra, cuando tiene algún acto de la vida civil o de la vida pública, su denominación es argentino naturalizado. Ya no es español, italiano, no. Es argentino naturalizado. Y como argentino naturalizado, también ejerce el derecho a voto, ejerce los derechos políticos, los derechos civiles, puede tener empresa, puede casarse, puede hacer lo que quiera. La Argentina en algún momento tenía más población de extranjeros que de nacionales. A lo largo del tiempo, la población de extranjeros ahora es imperceptible con relación al de los nacionales, pero estas son las distintas categorías. Nacional, extranjero, el nacional es el que nace acá, pero también el hijo de argentino que nace en el exterior puede obtener la ciudadanía. El extranjero puede ser turista o puede ser residente, pero el extranjero residente también puede obtener la ciudadanía, que este es el ejercicio del derecho político. ¿Para qué yo quiero ser ciudadano? Para ejercer mis derechos políticos en plenitud. Y puede ser elegido, y acá en Mar del Plata hay jueces penales
que han nacido en Europa, uno por lo menos. El juez Hoff no es argentino, pero es juez. Y es ciudadano, se naturalizó. Y ha habido gobernadores. Río Negro tuvo un gobernador que había nacido en Italia. Y ha habido diputados nacionales que han nacido en otros lugares, pero han obtenido la ciudadanía. Hacen el trámite de la ciudadanía y después, bueno, ejercen su vida. Por ejemplo, de Narváez fue diputado nacional, fue candidato a gobernador, bueno, y él no nació en la Argentina, nació en Colombia. Entonces, tenemos una serie de situaciones con este tema de la nacionalidad y la ciudadanía, tema que la Constitución Nacional no trata demasiado bien, porque hay una confusión gramatical en muchos términos de nacionalidad, de naturalización, de ciudadanía por opción. No hay, digamos, hay una complejidad gramatical que en algún momento habría que ordenar en nuestra Constitución. Hay una ley nacional de ciudadanía, la famosa ley Avellaneda hace tantos años, que después fue cambiada, que la vamos a ver en la clase próxima si me lo recuerdan, y está todo este tema del debate constitucional de la ciudadanía por opción, o sea, aquel extranjero, porque nace fuera del territorio nacional, hijo de padre o madre, o de padre o de madre argentino, que cumplido la mayoría de edad opta por la ciudadanía de sus padres. Esto generó todo un debate, porque en la Argentina originariamente, en la Constitución de 1853, esto no estaba permitido. Las leyes de ciudadanía lo permiten en contra de lo que dice la Constitución, y a partir del 94 la propia Constitución habla de la ciudadanía por opción, como política demográfica, porque en definitiva las leyes de naturalización y ciudadanía hacen a tener una política demográfica. Y la Argentina siempre necesitó una buena política demográfica porque era un territorio muy grande con muy poca población. Entonces tenía que tener leyes que favorezcan el arraigo de la población. Por eso el trato preferencial que tiene el extranjero en nuestra Constitución. Y por eso las leyes de migraciones que favorecen la residencia. Fíjense que en los últimos años alrededor de 400.000 venezolanos vinieron a la Argentina. Ahora se dan cuenta cómo es la Argentina y se están volviendo, pobrecitos. Pero 400, en Mar del Plata hay médicos venezolanos, yo no sabía. Médicos que ejercen la medicina, y muchos, y son buenos, por supuesto. Y en Buenos Aires está lleno, uno va no solamente en los restaurantes, en los conserjes de los hoteles, casi todos venezolanos. ¿Cómo hicieron para conseguir laburo si acá hay una desocupación tan grande, ¿no? Debe ser porque tienen muchas ganas de trabajar. Pero bueno, hay 400.000 llegaron más o menos, y algunos se están volviendo, pero este es un país que acepta y que recepta, ¿no? Y que tiene una buena legislación, porque entran como extranjeros, después hacen el trámite de la residencia, que primero es provisional y después definitiva, no pierden su condición, si no quieren, de ciudadanos venezolanos, pero pueden conseguir trabajo, pueden alquilar, pueden comprar una vivienda, pueden comprarse un auto, pueden poner una despensa, pueden ejercer su profesión si revalidan su título. Entonces tienen todas las garantías y eso está bueno que así sea. Bueno, lo dejamos acá porque me está llegando el auxilio del Automóvil Club. Seguimos el lunes que viene, vamos a hablar un poquito de esto, si ustedes me lo recuerdan, y si no, vamos a hablar con algún otro tema también del federalismo. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo, respecto del examen. Nosotros tenemos que rendir el 14 de mayo, que es viernes. Qué suerte hasta que suponga que vamos a rendir, ¿hasta qué día van a dar clase? Y es viernes hasta el jueves. Ah, o sea que hasta el jueves entra el tema del jueves también. ¿Por qué no? No, pregunto porque por ahí otras materias dejan como una semana, pero es una consulta nada más. En la escuelita secundaria, ¿no? Yo voy a clases el lunes y martes. No sé si la doctora Oxarango que da clase el jueves, pero bueno, yo daré clase el lunes y el martes y repasaremos temas. Si ustedes tienen duda, podremos volver a ver algún tema en particular. No se hagan tanto problema con el examen. Bueno, gracias, profesor. Mucho buen día, hasta luego. Chao, buen día.